Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Hace varios años, mi familia y yo visitamos la Tierra Santa. Uno de los recuerdos vívidos de nuestro viaje fue la visita al aposento alto en Jerusalén, donde, según la tradición, ocurrió la última cena. Al estar en ese lugar, les leí de Juan 17, donde Jesús ruega a su Padre por sus discípulos. Yo ruego por ellos, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Me sentí muy conmovido al leer esas palabras y me hallé orando en ese sagrado lugar que yo siempre pudiera ser uno con mi familia y con mi Padre Celestial y su Hijo. Las valiosas relaciones que tenemos con familiares, amigos, el Señor y su iglesia restaurada están entre las cosas más importantes en la vida. Por causa de que estas relaciones son tan importantes, debemos atesorarlas, protegerlas y nutrirlas. Uno de los relatos más desgarradores en las Escrituras tuvo lugar cuando muchos de los discípulos del Señor pensaron que era difícil aceptar sus enseñanzas y doctrina y se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Al marcharse estos discípulos, Jesús se volvió a los 12 y preguntó: ¿también vosotros queréis iros? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el momento en que otras personas se centraban en aquello que no podían aceptar, los apóstoles eligieron centrarse en lo que sí creían y sabían, y como resultado, ellos permanecieron con Cristo. Posteriormente, el día de Pentecostés, los 12 recibieron el don del Espíritu Santo. Se volvieron valientes en sus testimonios de Cristo y comenzaron a entender más plenamente las enseñanzas de Jesús. Hoy en día no es diferente. Para algunas personas, la invitación de Cristo a creer y permanecer sigue pareciendo difícil de aceptar. Algunos discípulos tienen dificultad para entender una norma o una enseñanza de la Iglesia en particular. Otros se inquietan con aspectos de nuestra historia o con las imperfecciones de algunos miembros y líderes actuales o antiguos. Hay quienes encuentran difícil vivir una religión que requiere tanto. Y finalmente, hay quienes se cansan de hacer lo bueno. Por estas y otras razones, algunos miembros de la Iglesia vacilan en su fe y se preguntan si quizás deban seguir a los que se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Si alguno de ustedes está flaqueando en su fe, yo le hago la misma pregunta que hizo Pedro. ¿A quién irá usted? Si usted decide inactivarse o irse de la iglesia restaurada de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? La decisión de ya no andar más con los miembros de la iglesia y con los líderes escogidos por el Señor tendrá un impacto a largo plazo que no siempre se podrá apreciar ahora. Puede haber alguna doctrina, alguna norma, un aspecto de la historia que no coincida con su fe y usted puede pensar que,
Ahora mismo, la única manera de resolver ese conflicto interior consiste en ya no andar más con los santos. Si llega a vivir tanto como yo, llegará a entender que las cosas tienen una manera de resolverse solas. Un pensamiento inspirado o una revelación pueden arrojar nueva luz sobre un problema. Recuerde, la restauración no es un acontecimiento ya pasado, sino algo que está en pleno desarrollo. Nunca abandone las grandes verdades que fueron reveladas por medio del profeta José Smith. Nunca deje de leer, meditar y poner en práctica la doctrina de Cristo que se halla en el Libro de Mormón. Nunca deje de concederle al Señor la misma oportunidad, haciendo esfuerzos honestos para entender lo que el Señor ha revelado. Como dijo en cierta ocasión mi querido amigo y antiguo compañero, el elder Neil A. Maxwell, no deberíamos suponer que solo porque no sepamos explicar algo, ese algo sea inexplicable. Por tanto, antes de tomar esa decisión espiritualmente peligrosa de marcharse, le animo a que se detenga y piense detenidamente antes de renunciar a todo aquello que, en primer lugar, le trajo a su testimonio de la Iglesia restaurada de Jesucristo. Deténgase y piense en lo que usted sintió aquí y el por qué lo sintió. Piense en las veces que el Espíritu Santo le ha testificado de la verdad eterna. ¿A dónde irá para encontrar otras personas que compartan la creencia que usted tiene en padres celestiales amorosos y personales que nos enseñan cómo regresar a la presencia eterna de ellos? ¿A dónde irá para que le enseñen acerca de un Salvador que es su mejor amigo, que no solo sufrió por sus pecados, sino que también sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, para que sus entrañas sean llenas de misericordia, según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos, lo cual abarca, creo yo, la debilidad de la pérdida de fe? ¿A dónde irá para aprender más acerca del plan del Padre Celestial para nuestra felicidad y paz eternas? Un plan lleno de maravillosas posibilidades, enseñanzas y guías para nuestra vida terrenal y eterna. Recuerde que el plan de salvación le otorga sentido, propósito y dirección a la vida terrenal. ¿A dónde irá a encontrar una detallada e inspirada estructura organizativa de la Iglesia por la cual usted recibe enseñanzas y apoyo de hombres y mujeres que están profundamente comprometidos a servir al Señor mediante el servicio a usted y su familia? ¿A dónde irá a encontrar profetas y apóstoles vivientes, llamados de Dios, para ofrecerle otro recurso de consejo, entendimiento, consuelo e inspiración para los desafíos de nuestros días? ¿A dónde irá a encontrar un pueblo que vive conforme a un conjunto de valores y normas prescritas que usted comparte y desea transmitir a sus hijos y nietos? ¿Y a dónde irá para experimentar el gozo que proviene de las ordenanzas de salvación y los convenios del templo? Hermanos y hermanas, aceptar y vivir el Evangelio de Cristo puede ser difícil. Siempre ha sido así y así seguirá siendo. La vida puede ser como unos escaladores que ascienden un trayecto escarpado y difícil. Es normal y natural que ocasionalmente hagamos una pausa en la vía para recuperar el aliento, volvernos a orientar y replantearnos el ritmo de marcha. No todas las personas necesitan hacer una pausa en el camino, pero no hay nada de malo en hacerlo cuando lo requieren las circunstancias. De hecho, puede tornarse en algo positivo para quienes aprovechan plenamente la oportunidad para refrescarse con las aguas vivas del Evangelio de Cristo. El peligro se presenta cuando una persona escoge desviarse de la senda que conduce al árbol de la vida. Hay tiempos en que debemos aprender, estudiar y saber, y tiempos
en que debemos creer, confiar y tener esperanza. Al final, cada quien debe responder a la pregunta del Salvador: ¿también vosotros queréis iros? Todos debemos buscar nuestra propia respuesta a esa pregunta. Para algunos la respuesta es sencilla, para otros es difícil. Yo no pretendo conocer la razón por la cual la fe para creer llega más fácilmente a unos que a otros. Solo estoy muy agradecido de saber que las respuestas siempre están ahí y que si las procuramos, si las buscamos realmente, con verdadera intención e íntegro propósito de un corazón suplicante, finalmente hallaremos las respuestas a nuestras preguntas, en tanto que continuemos en la senda del Evangelio. Durante mi ministerio he conocido a quienes se han apartado y han regresado luego de su prueba de fe. Espero sinceramente que invitemos a un número creciente de hijos de Dios a que encuentren la senda del Evangelio y permanezcan en ella, para que también ellos participen de aquel fruto que es preferible a todos los demás. Mi ruego sincero es que alentemos, aceptemos, comprendamos y amemos a quienes se debaten con su fe. No debemos dejar de lado a ninguno de nuestros hermanos y hermanas. Todos nos encontramos en diferentes lugares del sendero y debemos ministrar unos a otros en consecuencia. Así como debemos recibir con los brazos abiertos a los nuevos conversos, así también debemos abrazar y apoyar a quienes tienen preguntas y titubean en su fe. Valiéndome de otra metáfora conocida, ruego que cualquier persona que esté pensando en abandonar el barco seguro de Sion, donde Dios y Cristo están a la cabeza, se detenga y recapacite cuidadosamente antes de hacerlo. Tengan en cuenta y recuerden siempre que aunque el viento y las olas de grandes tormentas azoten el viejo barco, el Salvador está a bordo y tiene poder para reprender la tempestad con su mandato: calla, enmudece. Hasta entonces, no debemos temer, sino tener una fe inquebrantable y saber que aún el viento y el mar le obedecen. Hermanos, les prometo en el nombre del Señor que Él nunca abandonará a su iglesia y que nunca abandonará a ninguno de nosotros. Recuerden la respuesta de Pedro a la pregunta y palabras del Salvador: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Testifico que no se dará otro nombre, ni otra senda ni medio, por el cual la salvación llegue a los hijos de los hombres, sino en el nombre de Cristo, y por medio de ese nombre. También testifico que el Señor ha llamado apóstoles y profetas en nuestros días y ha restaurado su iglesia con enseñanzas y mandamientos como un refugio contra la tempestad y contra la ira, que sobrevendrán con seguridad, a menos que las personas del mundo se arrepientan y se vuelvan a Él. Testifico además que el Señor invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y todos son iguales ante Dios. Jesús es nuestro Salvador y Redentor, y su Evangelio restaurado nos conducirá con seguridad de regreso a la presencia de nuestros Padres Celestiales, si permanecemos en el sendero del Evangelio y seguimos sus pasos. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.